No somos especiales. Especiales son las pizzas. Somos personas con discapacidad. Personas. Para que otros puedan. El espacio donde hablamos de discapacidad en la universidad y la comunidad. Hola, bienvenidos y bienvenidas a esto que dimos en llamar Para que otros puedan. Como escuchaste en la apertura, se trata de un espacio destinado exclusivamente a temáticas relacionadas con la discapacidad. Te cuento que este espacio depende del área de discapacidad de la UNICEN. Estamos ya en la segunda temporada, al final casi de la segunda temporada de Para que otros puedan. Esperemos que sigamos por muchísimas más. Está Meli Manrique en operación técnica, Agustina Brisa, quien les habla, en la conducción del programa. Podés comunicarte con nosotros a través del 500-200. En lo posible queremos que dejes un audio para poder escucharte, porque ese es otro gran objetivo de Para que otros puedan, que tiene que ver con escuchar las historias de nuestros y nuestras oyentes. Quizá tenés algún vínculo con la discapacidad, sos una persona que vive con discapacidad, y por eso queremos escucharte. Vos nos escuchás a nosotros y nosotras, y nosotros te escuchamos a vos. Comunicate entonces al 500-200, déjanos tu audio, como te decía, y te quiero contar que en esta edición vamos a hacer un breve repaso por los principales títulos acerca de la discapacidad. Luego nos introduciremos en la temática del día, que tiene que ver con el Día Mundial del Bastón Blanco, que será el próximo miércoles 15 de octubre. En este sentido, vamos a disfrutar de la columna con el licenciado Eduardo Maidana, psicólogo y miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Junto a él vamos a hablar sobre la importancia de la aceptación del bastón para las personas que vivimos con una discapacidad visual, cómo se acompaña a quienes están atravesando el duelo de la pérdida progresiva de la vista y muchas otras consultas desde el ámbito de la psicología. Para finalizar, en nuestra sección de entrevistas, dialogaremos con Luciano Córdoba, un hombre de 46 años que vive con discapacidad visual, específicamente con ceguera, y nos va a contar cómo es su día a día, en qué medida le resulta útil el uso del bastón blanco y muchas otras cuestiones que tiene para contarnos. Así que la verdad que está muy buena la programación del día de hoy de Para que otros puedan. Quédate prendidito, que enseguida empezamos con el bloque de noticias. Estamos en Para que otros puedan, un espacio destinado exclusivamente a la discapacidad. Comunícate con nosotros al 500-200. Ahora sí, dicho esto, vamos a empezar con el bloque de noticias sobre los principales títulos acerca de la discapacidad. 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Fue el pasado viernes. Este año el lema es promover que la salud mental es un derecho humano fundamental, según indica la Organización Mundial de la Salud. Es la misma institución la que declara que todas las personas, sin importar quiénes sean ni dónde estén, tienen derecho a gozar del grado más alto posible de salud mental, lo que incluye el derecho a ser protegido de los riesgos para la salud mental, el derecho a una atención disponible, accesible, digna y de calidad, y el derecho a la libertad, de independencia y a la integración en su entorno social. Juegos bonaerenses. La delegación de Olavarría parte hacia Mar del Plata este lunes 13 de octubre. El municipio confirmó la logística para la etapa final, que se realizará en La Feliz. La delegación, que incluye a 200 deportistas y artistas con y sin discapacidad, partió desde la Plaza Coronel Olavarría a las 5 de la mañana. El regreso de la delegación se organizará de acuerdo con los resultados de las competencias. Las partidas de Mar del Plata están previstas para los días viernes 17 y sábado 18 de octubre, siempre a partir de las 8:30 horas. 15 de octubre, Día Mundial del Bastón Blanco.
Se celebra el 15 de octubre y busca concientizar sobre la importancia del bastón blanco como símbolo de autonomía e independencia para las personas ciegas, promoviendo su inclusión social y la creación de entornos más accesibles. Este día también sirve para educar a la sociedad sobre los diferentes tipos de bastones y las necesidades específicas de cada persona. Los tipos de bastones para discapacidad visual se clasifican según su color y función. El bastón blanco es para ceguera total, el blanco con franjas rojas es para personas con sordoceguera y el verde o amarillo es para personas con baja visión. La Defensoría y organizaciones reclamaron que establezcan y restablezcan las pensiones por discapacidad en todo el país. La Defensoría del Pueblo bonaerense, junto a asociaciones civiles vinculadas a la protección de las personas con discapacidad, reclamó que se amplíe en todo el país una medida cautelar que exigió frenar la suspensión de las pensiones no contributivas que aplicó el Gobierno Nacional. Breve repaso por los principales títulos acerca de la discapacidad. Te recuerdo que puedes comunicarte con nosotros a través del 500-200. En lo posible, mandanos un audio porque queremos escucharte. Vamos con una buena música y lo dejamos todo en manos de Meli. Y al regresar, tenemos la columna con el licenciado Eduardo Maidana, psicólogo y miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, para comenzar a desandar un poco la temática principal que tenemos para el día de hoy, que tiene que ver, como lo repasábamos recién en los principales títulos, con el Día del Bastón Blanco, que se va a conmemorar este miércoles 15 de octubre. Estamos en Para que otros puedan, un espacio destinado a la discapacidad. Estamos, como te anticipaba, vamos a abrir la columna con el licenciado Eduardo Maidana, psicólogo y miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hoy es el Día del Psicólogo y la Psicóloga, así que extendemos el saludo para vos, Eduardo. Muchísimas gracias y feliz día. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias y feliz día a todos los colegas. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre te digo. Y bueno, la temática, te cuento, la temática del día de hoy es el bastón blanco. Así que bueno, teniendo en cuenta que este miércoles es el día, el 15 de octubre, va a ser el día del bastón blanco, y qué importante que es concientizar acerca de eso. Y te quiero preguntar en principio cómo se acompaña por ahí desde la terapia aquellas personas con discapacidad visual que atraviesan o que están atravesando el duelo de la pérdida de visión progresivamente. Uh-huh. Bueno, en primer lugar, el tema del bastón blanco me parece muy interesante, ¿no? Porque esta herramienta en lo social, digamos, que tienen las personas con ciegas o con disminución visual, es importantísima, porque creo que es un elemento indispensable, digamos, para la independencia y la inclusión de la persona, ¿no? Me parece muy importante porque esta característica, herramienta sirve como para acceder y para circular y para esto de hacer más cercano y más real el tema de la independencia individual, ¿no? Situación que en las personas con discapacidad no es algo menor, digamos, ¿no? Que es central, creo, en la vida cotidiana, y seguramente vos ya habrás hablado, lo sabés describir mucho más que yo. Por otra parte, es cierto, digamos, ¿no? En nuestro país es muy importante, digamos, la dificultad que se da con el tema, por ejemplo, de la retinopatía diabética, o con el tema de lo que tiene que ver con el glaucoma, ¿no? Que son dos causas importantes de disminución visual o ceguera, ¿no es cierto? Uh-huh. Esa situación, digamos, cuando aparece en un momento de la vida, digamos, donde quizás la persona ha podido disfrutar, digamos, del sentido de la vista en un punto, y la pérdida, como cualquier duelo, ¿no? Y es una cosa tan esencial como en un mundo que está armado desde lo visual prácticamente, sí, totalmente. Justamente
todo lo que tiene que ver con lo cultural, con todo lo que tiene que ver con los accesos, todo lo que tiene que ver con hoy, más que nunca también, ¿no? Si bien hay medios alternativos o adecuaciones o adaptaciones a los medios, son todos medios visuales, ¿no? Los teléfonos, Sí. Los videos, el YouTube, Las redes. las redes, todo lo que tiene que ver con la actualidad en la comunicación, digamos, es justamente una cuestión que está determinada por lo visual, ¿no? La pérdida de la posibilidad en lo visual, digamos, a diferencia quizás, ¿no?, de la construcción subjetiva a partir de una persona que nació ciega, digamos, por una cuestión, digamos, de desarrollo de vida, quizás el encuentro con el mundo, la construcción del mundo, lo simbólico, todo lo que tiene que ver con lo relacional, con la vida independiente y demás, es absolutamente diferente, ¿no? Porque la construcción a partir de la ceguera es otra, y a partir, digamos, de la pérdida, significa un duelo central, digamos, ¿no? Que en general causa mucha ansiedad, en general, ansiedad y depresión. Son dos cuestiones que hacen a esta pérdida, ¿no?, que hace a un sentido tan esencial en el mundo de hoy como es la visión, ¿no? En este sentido me parece importantísimo el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento, porque en general lo que sucede es que las personas con discapacidad, digamos, o frente a esta pérdida, ¿no?, de tener una discapacidad, primero limita el lazo social, porque la posibilidad de movilidad, otras cuestiones, la dependencia, y en general causa un retraimiento también, de no salir, de quedarse, de estar, de meterse para adentro, ¿no? Y esto, en su secuencia más extrema, lleva a situaciones de ansiedad, digamos, en relación a la problemática que significa enfrentar un mundo que está armado, como decíamos antes, de lo visual, y además genera en general situaciones de depresión, digamos, ¿no? Una pérdida importante, ¿no? Hay que atravesar ese duelo, digamos, ¿no? Y me parece importante en este punto tener el acompañamiento, como siempre digo, en estas cuestiones del entorno, ¿no? Y una ayuda profesional. Yo creo que en este punto la herramienta de lo psicológico es importante, digamos, ¿no? Y poder tener la posibilidad, digamos, o digamos desde el entorno familiar o de la propia persona que está atravesando ese duelo, la importancia de tener un lugar para trabajar estos temas y para hablar y para posibilitar que, bueno, que hay un encuentro, ¿no? Esto de la reconstrucción, ¿no? Algunos años de mi vida, hace mucho tiempo, trabajé en el Instituto Román Rosell, que está aquí en la ciudad de San Isidro, y que, bueno, había todo un centro de rehabilitación que se dedicaba, ¿no?, a la orientación y la movilidad, a todo lo que, gran cantidad de personas que tenían pérdida de visión, digamos, a partir, no sé, de los 50, 60 años, por estas cuestiones que decía antes, glaucoma, o el tema de la diabetes y demás, que son enfermedades lamentablemente muy comunes en nuestro medio. Bueno, asistían al centro de rehabilitación a hacer toda como una reconstrucción de forma de relacionarse con el mundo externo, digamos, ¿no? Y con el mundo real en función de los lazos, ¿no? Porque ya te decía, ¿no? Al final lo que se veía en esos casos era esto, ¿no? Retraimiento, pérdida del lazo social, Claro. dificultades para enfrentar lo que tiene que ver con una alternativa, ya sea de orden laboral, por ejemplo, ¿no? Muchas personas trabajando sufren esta pérdida de visión y, bueno, quedan como suspendidos en el tiempo en ciertas cuestiones que hacen falta darle un curso, digamos, ¿no? Incluso, bueno, algunos con trabajo, ¿no?, pueden como reconstruir todo su medio, digamos, ¿no? Y que son situaciones muy difíciles de afrontar. ¿Qué es lo primero que se trabaja en terapia en función de esto, ¿no? Estoy perdiendo la vista o la perdí a la vista y siento que no puedo hacer nada o no sirvo para nada y por ejemplo, ¿no? No sé, me quedo sin trabajo de repente, o quizá no tenía, pero bueno, se acotan mucho más las posibilidades de tener un trabajo estable, y entonces cómo hacer para por ahí trabajar las potencialidades o lo que uno sí puede y lo que uno sí tiene al alcance, más allá de haber perdido la vista o haber adquirido otro tipo de discapacidad. Sí,
Sí, yo creo hay que separar dos cuestiones, ¿no? La primera cuestión es el acto, digamos, el acto que es individual en general, y bueno, que yo creo que en ese punto lo puedo ayudar en el entorno más cercano, hablamos de familia, hablamos de hijos, de pareja, familiar, amigos, ¿sí? El entorno cercano que acompañe en este punto a la idea de poder pedir ayuda, digamos. Que eso es lo fundamental, ¿no? El acto, el posibilitarse abrir, ¿no? Un pedido de ayuda, porque en general, como bien vos decís, pareciera que el mundo se acaba ahí, ¿no? Como Claro. se termina y que todo lo que hacía hasta el momento nunca más voy a poder hacerlo, porque bueno, se presenta como una pérdida importantísima, digamos, un duelo realmente, ¿no? Que hace a lo corporal, que hace a lo personal, que hace a una serie de cuestiones como me armé o me armo el mundo, digamos, ¿no? Sí, además, como bien decís, tiene que ver con una cuestión de que el mundo hoy es muy visual, es tremendamente visual, y de repente se acaba ahí eso y ahora ¿qué hacemos? Exactamente, y ahora, ¿no? Pero ese y ahora hay que romperlo, bueno, alguien que me muestre alternativas, ¿no? Que yo me pueda pensar distinto. Y en ese sentido, bueno, no hay recetas, desde mi punto de vista clínico, no hay una receta particular, porque tiene que ver con cada singularidad, ¿no? Sí, Cada claro. persona vive los duelos, toma, vive, lo siente, lo padece, llámalo como quiera, digamos, de distintos modos. Por eso hay que hacer una lectura de cada sujeto, hay que hacer una lectura de cada persona, y lo fundamental es dar ese paso, ¿no? Donde esa dificultad se pueda pensar cómo se soluciona, ¿no? Y eso, bueno, después tiene la riqueza de cada sujeto, ¿no es cierto? Sí, Y digo, claro. la riqueza de cada sujeto, bueno, la posibilidad de pensarse, de reflexionar, de pensar que hay otras posibilidades, ¿no? Hay personas que enfrentan el mundo, como en este caso, digamos, donde bueno, es parte de tu condición y es parte de la condición que tengo que asumir. Y bueno, y aparte de eso, puedo construir una vida, puedo construir un mundo de relación, puedo construir lo que entiendo que como cada persona lo siente como un desafío, y bueno, aparte de eso poder construir, pero para eso hay que romper con esta cuestión que en general te atrapa y te puede llegar a afectar mucho en tu vida, que es la depresión, ¿no? O el atravesamiento de un duelo, donde uno se queda encerrado o estancado en un lugar que si no permite, digamos, el acceso a otro, no permite el acceso a preguntarse, no permite la posibilidad de pensar cómo salir, Es difícil. te aniquila, digamos, ¿no? Te hace muy mal y bueno, no te permite, digamos, poder sí disfrutar o hacer a partir de lo que te pasa y aceptando tu condición, ¿no? Bien es una construcción, ¿no? Es como situaciones que a veces no tienen remedio, pero que a partir, digamos, de rodearla, de poner palabras, de decir, de ver a otros, digamos, ¿no? De Claro, entender cómo exteriorizarla, puede digamos. funcionar uno. Entiende uno que pareciera que no tiene lugar, pero sí que hay un lugar, sí que hay una posibilidad. Y creo que, bueno, más allá de las dificultades que tiene la sociedad argentina en ciertas cuestiones, y lo que estamos padeciendo todos por estas situaciones que se venían dando, bueno, ha hecho un recorrido en la inclusión, ¿no? Y bueno, hay un lugar para las personas con discapacidad, para las personas ciegas, ¿no? Tanto la construcción, y bueno, está el bastón blanco, como decías vos, está el bastón verde, digamos, ¿no? Sí. Que indica en lo social un lugar, ¿no? Un lugar para la persona, un reconocimiento, y ya prácticamente toda la sociedad ve en ese acto, digamos, que significa de independencia del bastón, digamos, ¿no? En reconocer, en ayudar y ponerse, digamos, a romper barreras, que es lo que hay que hacer, ¿no? Siempre el desafío es esto, ¿no? El desafío de la inclusión, de romper barreras, y bueno, muchas de estas cosas parten de uno, ¿no? Y lo articulado con lo social es muy importante, y creo que ya te digo, ¿no? Más allá de las falencias que tiene la sociedad, hay un lugar, ¿no? Para las personas con discapacidad, ¿no? Hay un lugar que construimos, se construyó, y que las personas mismas con discapacidad han construido, y creo que no hay que bajar los brazos en este punto, y bueno, y buscar ese lugar, que entiendo que muchas personas, como es tu caso, digamos, lo tienen, digamos, ¿no? Y lo disfrutan y lo disfrutan, y bueno, es parte de la vida, ¿no?
Hablemos de una palabra importante que por ahí la fuimos mencionando, pero no quiero que quede al pasar: aceptación. En primer lugar, me parece que también esto de abrir el juego, a posibilitar un intercambio, por ahí, incluso con personas que tengan la misma discapacidad que estoy adquiriendo, me puede llegar a ayudar a ver que bueno, que se puede, que si esa persona pudo, yo también voy a poder, y eso por ahí también ayuda a romper con ese hermetismo propio de este duelo, de decir, bueno, ¿qué hago? Bueno, por ahí consultar a esas personas que ya están viviendo con esa discapacidad, como para romper con esa idea de que se termina el mundo, que es normal, porque estábamos viviendo en otra situación absolutamente diferente, pero creo que eso también está bueno, y por ahí buscar ese tipo de redes de apoyo en la que, bueno, sean personas que están más habituadas a ese nuevo mundo en el que estoy llegando, ¿no? Y la otra, y la última... Yo creo que es muy importante esto que vos decís, ¿no? Quizás el aceptar es una cuestión compleja, digamos, ¿no? Sí. Sí, me parece que es importante darle un lugar, ¿no? Darle un lugar para que ese lugar que uno le dé, por más que no resigne, ¿no? Esto, que se enoje con eso, que le pasen cosas con eso, que le angustie, o que incluso les genere mucho bronca en un momento, ¿no? A ver cómo trabajar esto y cómo, digamos, la resiliencia, ¿no? Cómo lo que tengo todavía, digamos, que son muchas cosas seguramente como persona, tengo un lugar para continuar, ¿no? Eso creo que es importante, digamos, en ese punto, porque a veces aceptación se habla como, o se piensa como resignación, que son dos cosas diferentes, ¿no? Yo creo que desde el poder darle un lugar a la pérdida, digamos, posibilita seguir caminando, seguir hacia adelante, seguir construyendo, seguir siendo sujeto y seguir adelante con un montón de cosas, con la vida, ¿no? Prácticamente, ¿no? Con los afectos, con el trabajo, con lo que sea. Sí, claro. Y es posible, como bien decís vos, a partir de tomar ejemplos de personas que llegan, que hacen de su vida una construcción, como cualquier otra, digamos, ¿no? Perdón, disculpa que te interrumpí, pero es importante decir esto. No, por favor. Sobre este punto me parece que está bueno también hablar de la aceptación al bastón como una herramienta que fomenta la autonomía, la independencia. Yo soy un fiel testimonio de que hubo muchas canas que salieron por mi culpa, nada, por mi culpa no, sino porque, bueno, yo no lo aceptaba al bastón y no lo quería. Soy ciega de nacimiento y al bastón lo agarré recién a los 25 años, entonces soy un fiel testimonio de que es un proceso larguísimo, muy, muy, muy tedioso, una lucha interna tremenda, que hay que afrontar. Y bueno, en este sentido, ¿qué herramientas o qué tips o qué consejos podés brindar desde tu lugar para aquellas familias o aquellas personas, padres o madres de niñas y niños o personas adultas que le cuesta aceptar el bastón como herramienta de autonomía e independencia? La pregunta es si sirve, ¿no? O sea, me parece que si vos lo aceptaste, digamos, es porque en tu vida, en lo cotidiano, quizás en situaciones te sirve mucho, digamos, ¿no? Esta posibilidad, ¿no? En situaciones, o, digo, esta aceptación, digamos, de esta herramienta, yo creo que es importante. Y además me parece que esto, paradójicamente, ¿no? Y sin ánimo de nada, simplemente paradójicamente lo que es que denuncia a una persona ciega visibiliza además, ¿no? Sí. Es paradójico lo que digo, ¿no? Yo creo que esta herramienta además visibiliza, ¿no? Visibiliza una condición para el afuera, digamos, que también construye inclusión, ¿no? Sí. Yo creo que hay situaciones que se dan, ¿no? Que digamos que visibilizan cuestiones, por ejemplo, los semáforos para personas ciegas, situaciones que hacen a que lo social, el entorno que está tan metido, los sociales que están metidos en los líos, en los problemas y demás, creo que a veces las herramientas sirven para eso, para que el que mira pueda ver, ¿no? El que está, el que pasa pueda ¿no? Hay algo ahí, ¿no? Y que además, bueno, lo social también es una herramienta
para atravesar obstáculos. Yo creo que, desde el punto de vista, más allá que tengas una discapacidad visual o seas un sujeto que en lo social se piense como una persona que no tenga una discapacidad, una condición de discapacidad, todos necesitamos de otros, ¿sí? Todos necesitamos del entorno social. Eso no es un condicionante de la persona con discapacidad, Claro. es un condicionante del sujeto humano, ¿sí? Las personas, si no tenemos un otro cuando nacemos, no sobrevivimos, digamos, ¿no? Y eso marca la condición humana, ¿sí? Yo creo que la visibilización de ciertas cuestiones es importante, porque me parece a mí que remarca estas condiciones de necesidad de otros, ¿no? Yo creo que los otros son tomar conciencia de la dificultad que puede tener una persona ciega, ¿no? Cuando, no sé, por ejemplo, ponen en los bares, obstaculizan las veredas de circulación, ¿no? O la municipalidad no arregla la vereda que rompe porque le pusieron agua, porque pusieron gas, o porque digamos, eso visibiliza, digamos, una condición y pone al otro en pregunta, digamos, ¿no? Mirá, hay un obstáculo, viste, como condición subjetiva, como esa persona que también quizás alertó, digamos, a la persona con discapacidad de un obstáculo, o la compañera, yo porque se dio cuenta que venía circulando con un bastón, ¿sí? Me parece a mí que es importante que lo social tenga esto, ¿no? Porque como esa persona con discapacidad necesitó de otro, la persona que en ese momento vino a decir, che, mira, cuidado que hay algo, o hay un pozo, pasan cosas, digamos, también esa persona necesita de otro, digamos. No es que eso hace dependiente a la persona con discapacidad la condición del bastón, simplemente visibiliza. Sí, sí. ¿Me seguís lo que digo? O sea, que no es un estigma, es parte de visibilizar situaciones diferentes, Exacto. de la diferencia de las personas, como yo puedo ser, de hecho lo soy, bajo de estatura, qué sé yo, ¿no? Me parece que hay cosas que hacen a la condición de diferente, ¿no? Que no marcan algo necesariamente estigmatizante, marcan esa diferencia y que se pueden complementar con otros, digamos, ¿no? Eso digo, ¿no? Y me parece que lo importante es pensarnos a partir de otros, digamos, ¿no? Como te decía, el sujeto humano es eso, ¿no? El ser está en la posibilidad de relacionar, en la posibilidad de estar en la condición que tenga, digamos, ¿no? Con o sin discapacidad. Para eso es todo lo mismo, digamos, ¿no? Todos necesitamos de otro, y me parece que lo hacer en este punto es importante. Uh-huh. Bien, Eduardo, muchísimas gracias. Absolutamente completa la columna del día de hoy, súper clara. Gracias por tu tiempo y que la sigas pasando lindo en tu día. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Pasaba la columna con el licenciado Eduardo Maidana, psicólogo y miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hoy es el día del psicólogo y la psicóloga, por eso lo saludábamos a Eduardo. Y ahora sí, vamos a reiterar que te puedes comunicar con nosotros a través del 500-200. Contanos tu vínculo con la discapacidad, si sabes para qué sirve exactamente el bastón, si conoces a una persona que lo usa o que no lo quiere usar también, queremos escucharte. Hay audios, así que vamos a eso y después vamos a medio tema, así no nos quedamos sin tiempo para la gran entrevista que tenemos al regresar del tema con Luciano Córdoba, una persona de 46 años que adquirió la discapacidad hace algunos años y nos va a contar su día a día y su historia de vida. Hola, buenas tardes, Agu y equipo, ¿todo bien? Con este día bello. De bastón tengo muchas anécdotas de mi hija. De chica no lo quería, lo escondía, lo perdía. Probamos de cambiarle el nombre, en lugar de bastón, ponerles otros apodos. Nunca tuvimos buen resultado hasta que ella fue adolescente, adulta, y
y bueno, y se independizó y se fue a vivir sola. Entonces ahí entendimos, mamá y papá, que lo aceptó cuando ella lo necesitó. Así que nada, agradecidos a la vida, a las enseñanzas que ella nos deja. Nada, saludos, besitos, Agus, besito, besito. Fiel oyente de Para que otros puedan, mi madre, ahí estaba, la estábamos escuchando, era yo la protagonista de su historia, bastante porfiadita era la conductora de Para que otros puedan, no quería aceptar el bastón, pero ahora lo tengo en mi mochila y lo uso, me costó mucho, pero bueno, a veces cuando las cosas cuestan, después se disfrutan más, y de verdad que hoy lo abrazo y sí, lo tomo como parte de mí, pero cuando puedo no usarlo, no lo uso. De todas formas es un proceso que tiene muchas aristas, y está bueno hablarlo y naturalizarlo también, pero de verdad que sí, el bastón es una herramienta muy muy buena que nos garantiza la accesibilidad, nos garantiza la independencia, la autonomía. No vamos a ir con ningún tema porque yo no puedo esperar más, y la verdad que me parece que estaría bueno ya para abrir la sección de entrevistas. No sé qué les parece ahí a las personas que están escuchando Para que otros puedan. Estamos en nuestro estudio junto a Luciano Córdoba, como te anticipaba, una persona de 46 años que vive con una discapacidad visual. Él es ciego y tiene mucho para contarnos porque adquirió la discapacidad hace algunos años. Nos va a contar cómo es su día a día, su historia de vida y también lo indispensable que le resulta el uso del bastón blanco para desempeñarse en las actividades cotidianas, en cuanto también a su autonomía, independencia personal. Todo esto en función de que el próximo miércoles 15 de octubre es el Día Mundial del Bastón Blanco. Bueno, en principio, darte la bienvenida, Luciano. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros compartiendo tu tiempo y tus experiencias. Bueno, muy buenas tardes para toda tu audiencia, Agus. Y bueno, estoy agradecido por tu invitación siempre a charlar con vos, dispuesto. Y más de esto del bastón blanco, que es un tema hermoso. Bueno, ¿me podrías resumir en pocas palabras cómo empezó tu vínculo con la discapacidad visual? Bueno, en el año 2020, más o menos entre abril y mayo del año 2020, en plena pandemia, empecé con problemas en la vista. Empecé empecé a llorar el ojo un día trabajando de noche, a llorar mucho, al otro día concurro una guardia. Y bueno, ahí comenzó todo el drama al principio, ¿no? Se me fue apagando la vista de a poquito. En un mes y medio, en un instituto de acá de La Barría, me diagnosticaron con un glaucoma neovascular por retinopatía diabética. En septiembre de ese mismo año, del 2020, fue la última vez que trabajé. Para eso ya mi vista se iba apagando de a poquito, de un ojo, de otro. Ya usaba lentes para ver de lejos. Y bueno, en septiembre de 2025, el 25 de septiembre exactamente, dejé de trabajar, no pude trabajar más, ya veía muy poquito. Y bueno, para fin de ese año y principios de enero del 2021, en un día que no lo recuerdo, no lo sé, fue raro, extraño, pero se apagó y dejé de ver. ¿Cuáles fueron los desafíos más grandes que tuviste que vencer al haber adquirido esta discapacidad? Bueno, al principio lo que más me costó es que no entendía, ¿no? No entendía el momento, no entendía el día a día, no dormía, entré en un estado depresivo total. Tuve muchos meses sin salir ni siquiera a la vereda, no quería nada, me caía todo mal. Me acuerdo que no jugaba con mi hijo, me costaba jugar porque a la vez no sabía cómo hacerlo para jugar con él. Y bueno, fueron meses muy duros,
yo diría que 1 año y algo estuve casi encerrado y me costó un montón, la verdad que si volver a recordar eso me pone mal y a veces también es bueno recordarlo porque fue una época donde aprendí también mucho, porque salí adelante en un momento. Conozco gente de la municipalidad, me proponen ir a la escuela especial y bueno, y ahí entré a una escuela especial y ahí comenzó todo este mundo de la discapacidad visual, que es hermoso, conocí mucha gente hermosa y bueno, así empezó más o menos. Imagino que debe ser duro recordarlo, pero es parte de una batalla que ganaste, entonces está bueno a veces recordarlo y no olvidarlo, decir, bueno, este es el trofeo que tengo de que lo pasé, lo atravesé y acá estoy entero, de pie y atravesando cosas absolutamente diferentes y en una vida diferente. ¿Por qué crees que te resulta útil el bastón blanco? Bueno, el bastón blanco, yo cuando entro a la escuela de 505, digamos en fin del año 2022, en octubre, especialmente el año de octubre, tuve 1 año, empecé en el año 2023, orientación y movilidad. Tuve 1 año, ni bien me dieron un bastón que me lo prestaron ahí en la escuela, la profesora Vanessa Walter, me presta un bastón y bueno, yo lo tomaba medio en joda todo, porque era raro a la vez, con un bastón, ¿no? Y caminar, y yo me acordaba el plano urbano, me acuerdo de la barría, patente. Entonces prácticamente lo que tuve que hacer era aprender la técnica del bastón, cómo caminar contra la pared, pasar los obstáculos, sentir los obstáculos antes de llegar a veces, guiarme por el sentido de las calles. Empecé a usar todos los demás sentidos, todo ese sentido de la vista tan importante. Bueno, al no tenerlo me hizo empezar a usar todos los demás sentidos, y de hecho que los uso hoy en día. Y hoy en día camino con el bastón por las paredes y me desenvuelvo re bien, y la verdad que es parte mía, no lo dejo. Con muy pocas personas, Agus, ando sin bastón, porque es la verdad, con muy pocas personas, te diría que con una y con nadie más. Y bueno, y es parte mío ya. ¿Qué pensás en relación a que exista un día específico para concientizar sobre el uso del bastón? Está bueno, y está bueno que también nosotros, las personas con disminución visual o no videntes, salgamos a caminar por las calles de cada ciudad, donde estés, donde vivas, a caminar con el bastón, a enseñar para que la gente nos vea. Yo ando mucho, con mi pareja andamos mucho en el centro de la ciudad, en los barrios también, donde vivimos en el barrio. Yo vivo con una persona no vidente, ciega también, vivimos solito, así que me encanta que la gente nos vea y me encanta hacerme ver también que caminar entre la gente con el bastón, porque yo pienso que formamos parte de este mundo y con un bastón, y tenemos, como dijo el licenciado Maidana, tenemos que tener nuestro lugar. Te voy a hacer una pregunta que se hace mucha gente y que nos ha hecho incluso. ¿Andás adentro de tu casa con el bastón? No, adentro de casa no andamos con bastón, no. ¿Por qué? No, porque una que es una casa en la que vivimos es pequeña. Tiraríamos todo. Y si andamos con bastón, sí, tiraríamos todo. Y otra que no lo necesito, ¿por qué? Porque uno se acostumbra a andar en los ambientes de su casa y sabe dónde está el baño, dónde están las habitaciones, dónde está el comedor, dónde está la puerta de salida, dónde están las ventanas, dónde uno guarda las cosas también, porque como siempre, en el orden, nuestro domicilio, el orden es lo primordial, ¿no? Entre los dos, entre mi pareja y yo, sabemos dónde están las cosas, y las cosas se guardan ahí, siempre ahí, se sacan de ahí y se vuelven al lugar.
y así es lo primordial, o sea que en el bastón no lo usamos adentro. Si pudieras modificar algo de la sociedad en la que vivís, ¿qué sería? Qué pregunta, ¿eh? Te maté. Sí. Mirá, no sé si modificar, porque yo creo que a la gente uno no la modifica, ¿no? La gente no se modifica, sino por ahí enseñarle, o tratar de enseñarle, o tratar de andar y caminar y hacerse ver con el bastón, cómo es nuestra forma de vida, cómo nos desempeñamos, cómo hacemos las cosas, que no es distinto a los demás, no somos distintos a los demás, solamente que por ahí hacemos un mandadito o hacemos un trámite o hacemos lo que hagamos, nos va a costar un poquito más y necesitamos un poquito más de atención al cruzar una calle, porque es que sí, la verdad, no siempre cruzamos con gente que nos cruza la calle, a veces cruzo solo, junto con mi pareja cruzamos solos, hay calles que son accesibles, hay lugares que son accesibles y otros que no. Pero yo no sé, a la gente no creo que se pueda cambiar, no creo que cambiemos a la gente, pero sí que la gente se concientice un poquito más, que somos parte de su mundo y vivimos en él. Entonces, que estén, ¿cómo te puedo decir? Que estén acostumbrados a vernos. Por eso hay que andar, hay que caminar, hacer trámite, hacer compras, reírse, ir a tomar mate a las plazas, ir a los espectáculos y en lo posible ir solos. Claro. Solos, como andamos con mi pareja, ir solos y disfrutar y que la gente nos vea. Por siempre, como hace poquito tuvimos una mala experiencia, un domingo que salimos a comer un paquetito de pochoclo ahí al centro y estuvimos 40 minutos esperando que nos hagan una cuadra, ¿no? En el Paseo Jesús Mendía, especialmente ahí fue mismo. ¿Por qué no hay referencias como para ir solos, no? ¿Qué pasa con los vínculos sociales y la discapacidad? Y complicado. ¿Qué sé yo? Yo ese tema para mí, desde que lo veo, desde que entré en este mundo de la discapacidad, yo lo que veo y lo que observo también, que las personas con discapacidad es como que se necesitan entre ellas, ¿no? Uh-huh. Y que es muy raro ver una persona sin ninguna discapacidad con alguna persona con discapacidad. Es raro. Conocemos mucho, sí. Pero no es mucho. Por lo general, las personas con discapacidad machean, digamos, sería la palabra, con otras con discapacidad. Claro. Es como que las personas con discapacidad sabemos lo que queremos. Hacen match, digamos, como que se vinculan y como que hay un club de personas con discapacidad y un club de personas sin discapacidad. Y el mundo se divide en dos. Claro. Básicamente. Sí, sería así. Voy a preguntarte otra vez algo que la gente piensa, porque es así, derribemos mitos, ¿no? Sí, claro. ¿Pensás que las personas con discapacidad llevan una vida más difícil o dura, trágica, tremenda, terrible, agotadora, agobiante que las personas sin discapacidad? Yo creo que no. En mi experiencia, no. Yo pienso que no. Somos felices y podemos hacer las cosas que hacen las personas sin discapacidad, pero yo me atrevería a decir exactamente casi igual. Uh-huh. Casi igual. La verdad que no pienso que sea tan distinto. Como siempre digo, con paciencia y teniendo un poquito de o sea, cada cosa que hacemos lleva un poquito más de tiempo. Pero se puede. ¿Metas que tengas para el futuro en torno a tu discapacidad?
Bueno, en lo personal, lo más ahora es un poquito afianzarme un poco en el braille, que me está costando un montón. ¿Qué es el braille? Contémosle a la gente que está escuchando. El braille es el sistema de electroescritura para las personas ciegas, y entonces consta de 6 puntos, donde entre esos 6 puntitos se forma todo el abecedario entero, ¿no? Letras, signos, números. Claro. En mi caso, lo que más me cuesta hoy en día es el braille, es la lectura. No tanto la escritura, la lectura. Puesto que yo soy una persona diabética y pierdo un poco la sensibilidad en mis manos, así que bueno. Pero yo pienso que por ahora yo necesitaría un poquito afianzar en eso. Y bueno, y cuidarme siempre, cuidar mi salud lo más que pueda. ¿Qué pensás en torno a la discapacidad y el trabajo? Y es un tema complicado el trabajo para la gente con discapacidad, ¿no? Yo pienso que los únicos lugares que hay son los talleres protegidos, y después las empresas comunes. Las grandes empresas toman personas con discapacidad, pero en sí la discapacidad de esa persona a veces no es una discapacidad visual, o una persona en silla de rueda, o con una persona con un problemita, qué sé yo, no, ¿me entendés? Un problemita, ¿cómo es que se le dice? Psicológico, neurológico, ¿no? Una discapacidad neurológica. Por lo general las empresas, y soy consciente de eso porque trabajé 21 años de mi vida antes de que pierda la vista, y las empresas siempre tomaban gente con discapacidad, y la gente con discapacidad capaz de tener una discapacidad leve. Uh-huh. Por ejemplo, un problema de riñones, ya le atreven una discapacidad, eso. Uh-huh. Que sea rengo de una pierna, o le cueste caminar. Que no está mal, pero también estaría bueno tener en cuenta personas que tienen discapacidades más. Claro que no está mal eso, porque es una persona con una discapacidad, uh-huh, ¿no? Como nosotros. Pero bueno, estaría bueno que tengan en cuenta las demás discapacidades, uh-huh, y la verdad, y que también tendrían que tener un lugar en el laburo. ¿Qué le dirías a aquellas personas que no saben cómo ayudar a una persona ciega en la calle, en espacios interiores, en cuanto a trabajo, lo que sea, en todo? Bueno, si vamos a la calle, yo pienso que lo primero que hay que decirle a la gente, que cuando nos vea en la calle, lo primero es no que vengan y te toquen y te agarren del hombro ni de la mano y te digan yo soy Ana o yo soy Carlos, ¿necesitas ayuda? No. Lo primero que agarro y lo primero que diría es que ¿qué tal? Soy Ana, soy Carlos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y ¿precisás algo? ¿Necesitas algo? Nos ven parados en una esquina. Siempre preguntar antes. Siempre preguntar, no agarrar e ir, tomarnos de la mano. Suponer que... O tomarnos del hombro. Sí. Porque por ahí a veces... Te asustás. Sí. Yo me he asustado muchas veces. Sí, muchas veces. Te encontrás con una sorpresa enorme. Sí. También eso es cuando me he encontrado mucho en la calle, en mi caso, con gente que te dice... Hola, ¿te acordás de mí? Ay, te dicen, ay, ¿no? Ay. Entonces yo... No lo soporto. Yo la verdad que... ¿Quién después, soy? Claro, ¿quién soy? ¿Te acordás de mí? ¡Ey, Lucho! Que te saca... Y no... Decime quién sos de entrada. Hola, claro, Lucho, soy Agus. Claro, listo, me ahorrame el trabajo. Claro. A veces... Si no, tenemos que buscar en el reconocimiento de voz de nuestra cabeza para ver con quién compatibiliza. Sí, uno cuando salen así, queda así como... Yo a veces en mi caso quedo como que... Reseteando. Entro a pensar, a ver qué, ¿no? A ver qué puede llegar a ser. Y seguramente que cuando viene me dice, soy tal persona, y sí, y hasta, claro. E incluso podés hasta llegar a quedar mal con la persona porque no te vas a acordar de mí. O quizá, a mí me ha pasado muchas veces que hay voces muy similares y le he errado, pero
mal, le decís, sos Carla, no, soy Ana, Sí, a mí y me ha quedás pasado re también, mal, sí, quedás sí. re mal. Entonces, para evitar esas cosas, no es un juego. La gente piensa que es un juego, que es gracioso, a ver si me conoce. Claro que te vamos a conocer, pero decinos tu nombre, facilitanos. Porque digo, ¿no? La gente que ve no anda con una tela por sobre su rostro para ver si Claro. la otra gente que ve por la forma de la cara Claro, la reconoce. No. claro. Entonces vamos a facilitarnos las cosas. No es un juego, no es gracioso. Es súper importante eso, ¿no? Sí, Y sí. bueno, ¿algún mensaje que te gustaría dejarle a la gente que está escuchando la entrevista? Bueno, a los que nos están escuchando, decirles que, bueno, en esto que estamos hablando especialmente hoy del bastón blanco, que cuando vean a alguien con un bastón blanco en la calle, se acerquen a ofrecerle su ayuda, una mano, preguntarles si necesita algo y que nos acepten, que formamos parte de su mundo, de este mundo tan hermoso, tan lindo. El mundo de la discapacidad es hermoso. La verdad que estoy muy contento y cada día me levanto más contento porque es hermoso el mundo este. Es un mundo que te llena de mucho amor, con mucho amor y por sobre todo respeto, ¿no? Es un mundo de respeto. Sí. Que yo vengo desde el otro mundo, ¿no? Del mundo de la gente que ve. Un mundo que va más allá de la apariencia, me parece, ¿no? Yo te puedo asegurar que falta mucho respeto, falta mucho. Así que bueno, y una anécdota también, los colectiveros. Ay, sí. Cuando vos subís al colectivo que te agarran el bastón. Ay, sí. ¿No, sí, Agus? Sí, no lo soporto. ¿Te ha Me pone pasado a muy vos también? nerviosa, sí. Subís al colectivo y te agarran el bastón y te marcan el escalón Sí, del pero- colectivo. Y no de manera muy amable, que Y digamos. a veces no de manera muy amable. Así que bueno, Hay colectiveros que son excelentes Sí. y hay colectiveros sí, que no. claro. Así Pero que bueno, como todo, ¿no? Habemos Sí, de no, todo en no. este mundo. Sí, no. Nos quedan 2 minutos, pero no puedo desaprovechar la oportunidad para dar unos pequeños tips o cuestiones chiquititas como para ayudar a una persona ciega en la calle. Si querés ayudarla a subir un escalón o una escalera, colocale la mano en el pasamano. Ella sola va a subir. No hace falta que la agarre esa Claro. upa, que la acomode, que la suba, que la baje. No hace falta. Es más, no generás más incomodidad incluso y más miedo, porque ¿por qué me agarra tanto? Quizá hay un peligro adelante. Claro. Entonces, bueno, eso una. Otra puede, por guarda. ejemplo, cuidado. Cuidado, guarda. Ay, cuidado qué. ¿A dónde guarda? ¿Está arriba, abajo, adelante? ¿Dónde está el peligro? Uno se queda quieto, se paraliza porque no sabe Sí. si agacharte, si salir corriendo, qué te va a pasar, si hay una persona que te quiere hacer algo. No, ese guarda reemplacémoslo por indicaciones precisas, como adelante hay un árbol. Claro. Pero tranquilo, no alertando tanto a la Claro, persona, porque en serio nos asustamos mucho. Tengamos en cuenta que nosotros no registramos lo que ocurre en el entorno visual. Entonces, si vos me decís, guarda, y me voy a asustar un montón. Sí. Eh, En esta época que Las ahora viene el macetas. calorcito, las mesas y las sillas afuera de los bares, de los Sí. boliches, de las cafeterías, Sí. que respeten las paredes. Para subir a Respeten. un auto colocamos la mano de la persona en el techo y la otra en la puerta. Ella sola se va a poder ubicar, se va a sentar, va a cerrar la puerta con esas indicaciones precisas. Siempre es importante pensar en un dado para indicarle a la persona, ¿no? Entonces arriba, abajo, a la derecha, izquierda, adelante y atrás. No usar palabras como acá, allá, ahí. Claro. Porque no sabemos dónde está. Generalmente ese ahí va acompañado de una seña, como bueno, señalo ahí y la persona que ve me va a entender, pero nosotros no. Entonces es súper importante eso. Y la última, para cruzarnos la calle, ¿cómo hacemos? Una persona que nos quiere cruzar la calle, Solamente nos paramos, nosotros siempre estamos parados en la esquina y se acerca la persona, nos pregunta qué necesitan, si necesitan cruzar la calle o qué, nosotros solamente le indicamos y lo tomamos del hombro a la persona. La persona tiene que caminar, que nosotros caminamos al lado de ella. claro, si la altura de la persona es similar a la nuestra,
lo tomamos del hombro. Y si hombro. es muy alto, muy alta, para no quedar como colgadas o colgados, lo tomamos del brazo. Del brazo, claro. Bueno, ahí pasamos algunas pequeñas indicaciones sobre cómo ayudar a una persona ciega en la calle, en espacios interiores, al subir de un vehículo, al bajar de un vehículo. Muchas cuestiones que hay que tener en cuenta, que no todos tienen por qué saber, así que siempre está bueno recordarlas. Gracias, Luciano, por tu participación, como siempre tan activa en Para que otros puedan, siempre colaborando con tus experiencias, a veces hasta proponiendo música para escuchar a través de los audios. Y esta vez te tenemos en el piso. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Agustina, por tu invitación y un saludo a toda tu audiencia, en especial ahí a los pescados que nos están escuchando seguramente. ¿Quiénes son los pescados? Los pescados son mis suegros, los dos. Son Claudio y Diana. Un abrazo y gracias de corazón a ellos. Bueno, llegamos al final del recorrido del día de hoy, un poquito pasaditos, pero bueno, de verdad que teníamos muchas ganas de conversar con ustedes todos estos temas. Este espacio depende del área de discapacidad de la UNICEN. Estábamos en una entrevista con Luciano Córdoba, es un hombre de 46 años que tiene una discapacidad visual, ceguera específicamente, y nos estaba contando acerca de la importancia del bastón blanco, teniendo en cuenta que el miércoles 15 va a ser el día del bastón blanco, así que estábamos en torno a eso. Cerramos el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a Amelia ahí en la operación técnica. Agustina Brisa, mi nombre, en la conducción de este espacio. Nos escuchamos, nos encontramos, nos vemos a través del parlante de tu casa, de tu auto, de tu celu, el lunes que viene a partir de las 14 horas. Y no te lo puedes perder porque tenemos un programa en torno al fútbol y la inclusión de los niños, niñas y adolescentes que viven con una discapacidad. Muchísimas gracias y hasta el lunes que viene.